Muy buenas, en este vídeo vas a descubrir que tu postura realmente es un hábito y que los ejercicios realmente, por mucho que hagas un montón, no corrigen los malos hábitos posturales, como por ejemplo puede ser esta postura de aquí. Si tú tienes el hábito de llevar la pelvis hacia adelante y en consecuencia eso que genere que chepes y se adelante la cabeza y tus hombros, eso no se va a corregir llevando los hombros hacia atrás, simplemente. Porque entonces te dirás, hostia, y si los ejercicios no corrigen la postura, ¿cómo la corrijo? Pues esto es de lo que va este vídeo, cómo hacerlo exactamente, el paso a paso. Por ejemplo, a Joaquín lo que le pasó es que me dijo, hostia, a mí me costó el primer mes y medio, y ahora está siendo más fácil que al inicio, porque al final conoce el paso a paso. Y no será porque no lo hubiese intentado antes de modificar, antes de estar conmigo, de modificar su postura, lo probó, seguramente como muchos, como seguramente tú en tu caso, pero al final, si no tienes el paso a paso, ¿cómo lo cambias? Ahora lo veremos exactamente. Dentro del sistema de tratamiento seguimos en el paso 2. Acuérdate que el paso 3 lo tendrás en el vídeo de la recompensa, pero estamos aún en la fase 2 de corrección y realmente los beneficios que vas a conseguir una vez conozcas, pues eso, cómo modificar paso a paso la postura en tu caso, pues empezarás a tener menores molestias y mayor movilidad en tus hombros. Empezarás a progresar en el gimnasio o en tu deporte y empezarás a tener como pues mayor confianza, mayor seguridad con tu hombro tanto en el día a día como ves aquí, al hacer deporte. No está mal, ¿no? Dicho esto, el problema, ¿cuál es realmente? Pues que quieres modificar tu postura, pero no sabes ni por dónde empezar. Intentas modificarla con ejercicios, recordatorios, pero no conoces exactamente cómo hacerlo. Te han dicho que te pongas recto, que lleves los hombros hacia atrás, que corrijas la posición de tus hombros, pero eso lo que termina derivando cuando tú lo intentas es en pocos resultados o ninguno. Con lo que eso conlleva, que al final no avanzas, ¿no? Estás estancado. La solución, pues mira, te voy a comentar la historia de Félix, realmente, y él, cuando vino a mí, él había probado también a modificar su postura. Félix lo tenemos por aquí, es este paciente de aquí, y él intentó modificar su postura, no hubo manera, lo probó, lo intentó, pero no sabía cómo exactamente. No fue hasta que realmente supo el paso a paso que realmente consiguió empezar a modificar esa postura y que se tradujera, sobre todo, más allá de la modificación postural, ¿no? Que se tradujera en una mejoría duradera de esas molestias que en su caso presentaba delante de su hombro al hacer deporte, en su día a día, en el trabajo, etcétera, practicando su hobby. Realmente, como te lo quiero transmitir eso, es con una analogía. Tú imagínate que te dicen que tienes que cocinar una bichisua. No sé si la habrás cocinado nunca, yo no, pero realmente si a mí me dicen cocina una bichisua, yo no sabré ni por dónde empezar. Lo más probable es que no sepa ni cómo hacerlo, me frustre y diga, mira, da igual, no lo hago. Pero si me dan la receta, ok, será difícil, ¿sí? Será difícil hacer la bichisua, porque obviamente es mi primera vez siguiendo ese paso a paso igualmente y haciendo una bichisua. Pero si me dan la receta, si me dan el paso a paso, será más fácil. Lo mismo pasa con la postura. Si a ti te dicen ponte recto, corrige la posición de tus hombros y no te dicen cómo exactamente el paso a paso, te encontrarás perdido, sin saber muy bien si lo estás haciendo bien o no y te rendirás, porque no sabes cómo hacerlo, no sabes esa receta. Claro, ¿es difícil? Sí, es difícil. Para todos los pacientes, incluso para Félix, al principio fue difícil. Los primeros, normalmente suele ser el primer mes y medio, pero bueno, yo pongo por si acaso hasta 3 meses, porque nunca sabes, ¿no? Pero normalmente suele ser de media mes y medio, de aprendizaje de esa nueva posición y conciencia.
Pero claro, ¿qué decides? ¿Qué prefieres? ¿Qué difícil prefieres? ¿Prefieres mes y medio de que sea difícil por ese aprendizaje y esa consciencia? ¿O prefieres estar años, pues con esa preocupación y miedo por esas molestias de hombro que tienes, cada vez pudiendo hacer menos actividades, con ese dolor constante, progresando menos, disfrutando menos, viviendo incómodo con esas molestias y obligado al final a normalizar una lesión que algún día inevitablemente puede llevarte al quirófano si sigue evolucionando año tras año? Entonces ahí elige tu difícil. Yo creo que la respuesta está clara, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Pero sí que me quería presentarte las dos opciones realmente. Y los resultados ya los ves. Para Félix, realmente, cuando consiguió realmente integrar esa nueva posición, al primer mes y medio ya empezó a experimentar que tenía menores molestias en su hombro, que empezabas porque en su caso vino a mí con incerteza, no sabía por qué aparecían, a veces aparecían esas molestias, a veces no, y empezó a tener y perdió la confianza. Lo más importante es que perdió la confianza en su hombro, porque no sabía, no se podía fiar de su hombro. Él es testeador de motos y tiene como su hobby también con la moto. Entonces él necesitaba su hombro ahí para confiar y fiarse bien de inclinarse con la moto. Y no se fiaba realmente, no confiaba en su hombro. Y fue ahí cuando empezó a entender qué hacía mal, cuál era su error, ¿no? Volviendo a los anteriores vídeos y el diagnóstico, que empezó a abordar su problema de raíz y empezó a notar que esas molestias ya no aparecían, que sabía cómo hacer para que no apareciesen y realmente minimizarlas hasta un punto de que pudiera volver a confiar en su hombro, con lo guay que, ¿no? Con lo importante que eso es. Y esa es la historia de Félix. 2 años llevaba con molestias en su hombro. Realmente, antes, ¿qué creías? Pues antes igual creías que, hostia, sentías que cambiar la postura era imposible. Y cuando lo hacías, pues simplemente intentabas pues ponerte recto, levantando el pecho, ¿no? Y llevando los hombros hacia atrás, para obtener pocos o ningún resultado y sentirte frustrado al final porque el dolor sigue ahí o mejora muy ligeramente, si no empeora. Después, pues empiezas a sentir, después de ver estos resultados, ¿no? Que cambiar la postura es posible si sabes cómo hacerlo, si sabes esa receta, ¿no? De la que hablaba antes. Solo tienes que aprender a ubicar tu escápula con los vídeos anteriores e introducirlo gradualmente en tu vida con esta receta paso a paso que verás después. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la receta de esta nueva posición? El primer paso es que aprendas la nueva posición del hombro en estático. Es decir, tú en parado, sin hacer nada, y aprender a ubicar esa escápula y mover tu brazo por al lado y por delante en estático, sin hacer ninguna tarea. Tú, ahí, in situ. El punto 2 es introducir la nueva postura de hombro en posiciones cotidianas estáticas. Por ejemplo, de pie lavándote los dientes, ¿sí? Esa puede ser una posición estática donde tu hombro se mantiene ahí sin moverse mucho. 3, introduciéndola en posiciones cotidianas más dinámicas, como por ejemplo, pues, oye, al quitarte la camiseta, al coger el cinturón, al alcanzar algo al coger un vaso. Introduciéndola después, el punto 4, en un entorno deportivo controlado, como por ejemplo en el gimnasio. Ahí es más difícil que el día a día, pero es más fácil que el punto siguiente, que es introducirla en entornos deportivos menos controlados, como por ejemplo, que ese es el último punto, pues cuando estás haciendo tu deporte, si haces pádel, escalada, surf, natación, etcétera. Ahí es más imprevisible. Obviamente natación es más fácil que pádel, porque es más mecanizado el gesto, pero también tiene su propia dificultad. Cuanto más incierto sea, más difícil y por eso es el último paso, justamente. Este sería el paso a paso, del 1 al 5. Por eso es importante dominar las anteriores,
antes de dominar el siguiente. Va ordenado por nivel de dificultad. ¿Cuáles son las dificultades que te puedes encontrar? Puedes pensar, Eric, ¿tendré que estar en esta postura todo el tiempo? La realidad es que sí y no. Es decir, tendrás que estar sobre todo cuando implique ese gesto o puedas cometer ese error. Cuanta más intensidad, más importante es que estés en esta posición. Por lo tanto, cuando estés en tu deporte o en el gimnasio, es más importante ahí que tú estés manteniendo esa posición correcta de tu escápula. En el día a día, con el ordenador, pues como bien entenderás, no es tan importante. Aparte hay estrategias ahí para cada caso en particular para estar en la posición correcta. Pero es más importante cuando es más intenso y es ahí donde tienes que estar más pendiente. ¿Tendré que estar en esa nueva postura para siempre? ¿O cuando se me pase el dolor de hombro podré volver a la posición de siempre? O sea, de siempre me refiero a la anterior, a la que tenías antes. Cuando nosotros, o sea, para transmitirte lo que quiero, el concepto que quiero transmitirte es, si tú fueras, por ejemplo, una persona obesa y tuvieras que adelgazar, esa persona mm, tiene que cambiar muchos hábitos que la van a convertir en la persona que quiere ser. Si tú estás aquí, ¿no? Persona obesa, persona pues con una composición corporal mejor, ¿no? Pues más fuerte, más delgada, etcétera. Esta persona de aquí es completamente distinta a esta persona de aquí, porque toda causa genera un efecto y el efecto es la persona obesa, es la consecuencia, lo que observa la persona en ella misma o en él mismo. Dicho esto, si la persona cambia qué es lo que hace, los hábitos, lo que piensa y etcétera, y le ayudan a convertirse en la persona nueva, que es esa persona que ha conseguido reducir los kilos y más allá de los kilos, pues sentirse mejor, perder kilos. Vamos a reducirlo a lo básico. Si esa persona que ha perdido los kilos vuelve a ser de nuevo, vuelve a comportarse como la persona que era cuando era obesa, volverá a ser obesa. ¿Por qué? Porque toda causa tiene un efecto. Y si repite las causas, volverán a repetirse los efectos. Porque esto es una ley universal. Es así, lo creas o no lo creas, igual que la gravedad. Si yo cojo un boli y yo lo dejo caer, para que tiro el micro, si yo lo dejo caer, ese boli va a caer, crea o yo que exista o no esa ley. Lo mismo con la ley de la causa y el efecto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que si tú dejas de hacer esa posición y pasas, volverás a experimentar esas molestias, porque volverás al patrón anterior. Dicho esto, eso sí que es verdad que si tú mantienes un buen tiempo haciendo esa postura, el margen de error empieza a aumentar. Y eso significa que por mucho que a veces vuelvas a ese patrón anterior de forma espontánea o de forma momentánea, por lo que sea, porque la situación lo pide, pues no pasa nada. Y esto aquí se viene un poco, que no lo he desbloqueado aquí, como cuando te quemas del sol. Cuando te quemas, tu piel, de normal, si tú la tocas, no duele. Pero cuando te quemas, tú la tocas y duele. Lo mismo pasa con el dolor. Cuando tú tienes inflamada la zona, es más fácil que al mínimo gesto mal duela. Si tú empiezas a hacer bien el gesto, esa inflamación va a bajar. Y eso implica que tú, a pesar de que hagas a veces el gesto mal, como esa inflamación es menor, no va a doler, vas a tener más margen de error para hacerlo mal a veces. ¿Me explico? Porque esa piel ya no estará quemada. ¿Sí? No sé si espero que se entienda la comparación. No sé por qué está repetido aquí 2 veces. Dicho esto, ¿es realmente posible estar en esta posición al practicar tu deporte? Porque tú igual dices, es que mi deporte es muy imprevisible, o sea, no puedo estar pendiente siempre.
La cosa es, te voy a mostrarlo con un caso de Félix, el paciente anterior. Él, como bien sabes y conoces que he comentado en este vídeo, él testea motos y al testearlas pues tiene que ir a muy alta velocidad, tiene que ir pues a 200 y pico kilómetros y no más. No sé, yo no conduzco esas motos, pero muy rápidos porque las tienes que poner al límite. Y él realmente como lo introdujo es siguiendo este paso a paso. Primero lo aprendió en el día a día, luego lo introdujo en el gimnasio, luego lo introdujo en lo que sería más el deporte, pero por ejemplo, al calentar, y luego gradualmente en la parte más, pues, donde tienes que estar más concentrado, pues ya como te es más fácil adoptar esa posición, es más fácil que lo puedas trasladar a entornos más competitivos. Y así lo hizo, paso a paso. Si él lo pudo conseguir, conduciendo una moto a 200 y pico, no sé a cuánto, por hora, tú también puedes. Y realmente lo han conseguido, y luego lo verás, pero lo han conseguido jugadores de pádel, en gimnasio también lo han aplicado a temas de natación, calistenia, etcétera. Por lo tanto, repito, elige ahí tu difícil. Es importante. Es difícil, sí, pero elige qué difícil prefieres. Los errores que puedes cometer es que hagas mucho demasiado pronto, es decir, que digas, "Buah, pues venga, me obsesiono, lo cambio, la mantengo siempre esa postura ahí". ¿Qué va a pasar? Que pueden aumentar los síntomas porque al final ese trapecio y esa musculatura encargada de mantener tu hombro ahí se fatigue, se cargue y empiece a inflamarse y ahí incluso ya esté fatigada como incluso para mantenerla en esa posición. Por lo tanto, es importante que vayas gradual, que empieces a adoptarlo pues en sitios concretos y luego vayas aumentando los sitios donde tú estás. Lo mismo en el gimnasio, vayas de menos peso, pues tendrás que ponerte un poquito menos de peso e ir adoptando esa postura con menos peso para ir poco a poco de nuevo ir utilizando los mismos pesos que antes, pero esta vez con mejor técnica y sin dolor. Lo mismo en el deporte. Pensar que va a ser facilísimo. A eso justo es lo que va a hacer que pierdas la paciencia y te frustres. No es fácil, no es fácil cambiar la posición. No es fácil. Vale la pena, porque ya lo has visto, es decir, vale la pena y merece la pena porque al final te ahorrará de años estando como estás ahora, si no peor, porque obviamente no suele ir a mejor. Pero es importante, pues eso, que no pienses que va a ser facilísimo, va a ser difícil y cada vez va a ser más fácil. Eso sí que te lo puedo asegurar porque es lo que he visto de forma repetida en mí y en mis pacientes. Los resultados te los quiero mostrar, ¿vale? Con vídeos de pacientes que ya lo han conseguido, ya han conseguido cambiar esa postura de sus escápulas. Quiero que veas, pues ya lo habrás visto, pero te lo muestro de nuevo a Joaquín. Joaquín, cómo vino, cómo estaba después, fíjate la escápula mucho más estable, está aquí la escápula. Fíjate aquí cuando baja su brazo, qué va a hacer aquí su escápula en comparación con la contraria. Puedes ir para atrás si quieres ver el vídeo mejor. Aquí Félix, fíjate aquí su escápula que baila, se mueve. Y aquí no, aquí se mantiene estable, con el trapecio activo, separada hacia afuera. Puedes mirar otra vez de nuevo si vas para atrás. Te muestro aquí, Xavi no podía levantar el brazo. Al abordar el problema de la escápula, fíjate, mucho mejor. Obviamente faltaba corregir algunas cosas en su caso en el momento del vídeo, pero pudo levantar el brazo al completo. Edu, paciente de CrossFit, fíjate su escápula aquí, cómo se irá para adentro y aquí se mantiene estable. Lo mismo aquí. Rebeca, escápula también que baila, si te fijas, sobresalía ahora antes de moverse, aquí ya está fija y aquí se va de nuevo y campanea y aquí no sobresale, la modificó. Todo esto estamos hablando de mes, un poquito menos de un mes y medio, ese es el tiempo que tardan, se tarda. Lo mismo aquí, Nati, que no podía levantar, más arriba.
Y aquí, pam, 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 escápula mucho más estable. Aquí no se movían para el lado. No había manera de que se moviera esa escápula, se mantenía fija para adentro y eso le impedía levantar el brazo. Y aquí, Edu. ¿Vale? Fíjate ahí que estable y aquí como sobresale y aletea. ¿Se puede? Sí, se puede. Perfectamente viable, siguiendo el paso a paso. Antes, ¿qué creías? Sentías que cambiar la postura era imposible, porque no sabías qué, no sabías, intentabas ponerte recto, llevar los hombros hacia atrás, pero al final para obtener pocos o ningún resultado y sentirte frustrado, porque el dolor dices que sigue ahí ese dolor. Y después empiezas a sentir, después de ver, sobre todo ahora, ¿no? Después de ver estos casos, ¿no? Testimonios, empiezas a creer, a tener fe que cambiar la postura es posible si sabes cómo hacerlo exactamente, si sigues el paso a paso. Solo tienes que aprender a cómo ubicar tu escápula, con los vídeos anteriores, e introducirlo gradualmente en tu vida, como he mostrado aquí, con el paso a paso. Solo tienes que conocer esa receta y aplicarla paso a paso. La tarea para este vídeo es que escribas tu mayor aprendizaje y tu mayor desafío o preocupación a la hora de aplicar este paso a paso que te he mostrado. Es importante que cuelgues la tarea. Recuerda que es un requerimiento para el final, para realmente obtener esa recompensa, y muévete rápido, como voy diciendo en cada uno de los vídeos. La recompensa, recuerda que es 3 ejercicios, tendrás específicos para el hombro, que te ayudarán a reducir de manera duradera esas molestias, bien sean constantes o intermitentes, y a mejorar tu movilidad en el caso de que te falte. Las reglas son claras, son que veas todos los vídeos y hagas cada una de las tareas, y si no terminas en 5 días te vas fuera del grupo sin excepción. Es importante que tomes acción, es importante que yo vea que realmente te tomas en serio, al menos en el momento donde estás, esta rehabilitación de tu hombro, porque no va a haber excepciones. En el siguiente vídeo tendrás ya el plan de rehabilitación que yo sigo con mis pacientes, el paso a paso realmente, para que sepas cómo llevarlo a la acción directamente, cada una de estas estrategias que te he mostrado en cada uno de estos vídeos, tanto este como los anteriores. Eso sí, antes, para conseguir desbloquearlo, es importante que completes la tarea, luego desbloquees el vídeo, y si no sabes muy bien cómo hacerlo, recuerda que tienes las instrucciones aquí debajo en la descripción del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.